ministro. Y también valoramos, yo soy profesor universitario y además soy investigador, y realmente valoramos este salto, digamos, que ha habido en los últimos años, y objetivamente, de una forma o de otra, hay los inicios de desarrollar una activa política de ciencia y tecnología. Yo, la verdad que no sé si es mucho, pero quiero preguntarle primero dos preguntas que están, que serían más en lo que hace a la innovación productiva. Ahí ustedes tienen un aporte importante a través del FONTAR a las mini pymes, entre otras cosas. De lo que se ve de acá es que la cantidad de mini pymes y la cantidad de pymes es suficientemente grande, y qué sé yo, 80.000 o pymes 20.000, hay solamente 4.000 proyectos, más o menos. La pregunta que vendría en este caso sería la evaluación, si no es pequeño el impacto o no, ¿qué evaluación hay? Esta sería una. La segunda pregunta es que ustedes en la definición del área del sector estratégico, que sería creo que es el agrícola, ahí figura el tema de la metalmecánica como una de las opciones que ustedes han planteado. En ese plano de las opciones, la pregunta que uno hace sería: ¿no habrá llegado el momento de identificar el sector metalmecánico como sector estratégico y eje central del desarrollo interno del proceso de sustitución de importación y promoción a las exportaciones? Lo que quiero decir en concreto es que parecería muy sesgado al área de maquinaria, y nosotros entendemos que el sector metalmecánico tiene una gran capacidad de desarrollo de empleo, desarrollo industrial. Bueno, esta sería la pregunta, o si se ha evaluado esa situación. La tercera ya está más dedicado al tema del CONICET. Hay como dos cuestiones ahí. Hay, en los últimos días, en los últimos 2 o 3 meses, ha habido como una sensación sobre el tema del ajuste, porque ha habido una gran cantidad de doctores que no han podido terminar que no han podido pasar a tener la beca de postdoctor. Si usted pudiera referirse con más precisión a ese tema. Esa sería la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta, ya más concretamente en el tema del CONICET también, que hay un tema que es una vieja aspiración, que es el tema de la democratización del mismo, y también algo que se vive en las universidades. Lo digo con absoluta franqueza y sin estar enojado, porque yo he ganado todos los concursos a vivir por haber, pero hay siempre esa sensación de que en el tema de los concursos hay como que el concursante es absolutamente, no tiene elementos de defensa, no hay un lugar donde protestar, digamos. En otro lugar uno puede ir, no sé, al ombudsman o a algún lugar, y entonces el ombudsman presenta. En el tema de los concursos, las prioridades, las características, es un viejo problema en las universidades que de alguna manera se ha ido resolviendo, no del todo, pero también le pregunto a usted, en este caso, tanto en el tema de la democratización como en el tema de cierta cuestión que hace a los derechos que tienen las personas, a saber cuáles son las características, los rasgos, las orientaciones, y dónde protestar, cómo hacer alguna instancia que le dé más ciudadanía, si se quiere, en este caso, al investigador. Esa sería la pregunta. Bueno, le dejo la pregunta porque puedo hablar algunas cosas que no había tratado en mi exposición. En primer lugar, respecto al número de pymes que son beneficiarias del FONTAR, efectivamente es un porcentaje chico, de las 4.000 proyectos, y serán menos pymes, serán menos de 3.000 pymes de un universo estimado de 80.000. Cosa que siempre nos ha preocupado, y esto obedece a por lo menos dos causas. Una es que no se conoce, digamos, la manera de acceder, no hay adecuada publicidad. No basta con poner un aviso, sino que hay que enseñarle al tercero pyme cuál es la posibilidad real que tiene. Por eso uno de los programas que vamos a tener en el canal de televisión tiene que ver con emprendedores.
si alguien de una pyme metalmecánica de acá de San Martín ve que el taller de enfrente sacó un subsidio del Fontari y ahora se compró un torno y ahora es más productivo, va a prestar más atención que a un aviso. Entonces, por lo menos, y si además a la persona le cuenta cómo hizo, y dice, bueno, no es tan difícil, yo presenté los papeles. Pero una vez decidido ese empresario a solicitar un subsidio, el mayor limitación que tiene es que no tiene quien escriba el proyecto. Realmente está involucrado en el taller, tiene el contador, no tiene capacidad concreta de llenar un formulario que tiene su complejidad. Es importante que llene ese formulario porque muchas veces al llenar ese formulario el empresario se da cuenta que lo que pretendía hacer lo iba a llevar a la quiebra porque nunca había hecho las cuentas, ¿no? Entonces algunos agradecen que no hayan dado el subsidio porque iba a quebrar su empresa, pero necesita alguien que lo asesore. Entonces nosotros estamos formando gerentes tecnológicos, tenemos un programa con 12 núcleos universitarios en todo el país, gente que tenga esa doble visión de la economía y de la tecnología. Y vamos a tratar de crear núcleos conjuntamente con el INPI de asesoramiento tecnológico, servicios tecnológicos en las distintas regiones, para que la persona pueda ir y consultar a alguien de carne y hueso que le diga cómo hacer. Porque realmente es un problema, creemos que hay un potencial, tenemos financiamiento que no se está usando adecuadamente, no estamos limitados en presupuesto para eso y sí es un problema de la demanda. Respecto al sector metalmecánico también estoy de acuerdo, es un sector que ya merita un desarrollo particular. En el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que se va a presentar en breve, están identificados 32 núcleos socioproductivos. Esto se va a anunciar adecuadamente. Es la primera vez que un plan de ciencia y tecnología no tiene que ver con el desarrollo de disciplinas, sino con desarrollo de economías a nivel regional. Es decir, todos estos núcleos tienen una distribución federal, contemplan las cadenas productivas que existen, las capacidades de producción de recursos humanos y demás. Y el sector metalmecánico en varias regiones es un sector particular que está identificado como separado del resto. Tema becas, es cierto que hubo quejas de los número de becarios porque no tuvieron becas postdoctorales. Y acá hay que aclarar dos cosas. Primero, las becas postdoctorales era un instrumento que se había propuesto para que una vez que tenía un doctorado, había pasado 5 años en un grupo, pudiera cambiar de tema, pasar 1 o 2 años a hacer otra cosa e iniciarse en la carrera con otra visión, no seguir siendo el mismo integrante del mismo grupo, porque si no es una endogamia muy grande. Esto en la práctica se desvirtuó y mucha gente terminó pidiendo una beca postdoctoral para seguir acumulando antecedentes para poder tener más chance de entrar a la carrera. Lo cual generaba una situación de inequidad, porque hay gente que se presentaba, como establece el reglamento, a los 5 años presentaba su tesis, se presentaba a la carrera y el CONICET le paga hasta que se decide, o sea que tiene opinión, no es que se queda sin cobrar. No parece lógico que alguien tenga 1 o 2 años más y junte más antecedentes y compita con aquel que se quedó, sobre todo porque se quedaba en el mismo laboratorio. Bueno, este es un tema. El otro es que los años atrás, cuando había mucho financiamiento de becas y no tantos postulantes, se satisfizo el cupo total de acuerdo a la demanda, y eso hizo que entrara mucha gente de sociales, mucha gente de biomédicas, y generalmente entró mucha gente de las 4 ciudades que tienen el 80% de los recursos humanos. Uno ve dónde están los investigadores, dónde va la investigación. En Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario tiene el 80%. Si uno se atiene exclusivamente a los méritos académicos, un doctorado de biológicas en la capital federal tiene muchas más chances de publicar que alguien que está en San Luis, en Santiago del Estero o en Catamarca. Si uno se atiene solamente a esos índices, agudiza la situación. Cuando el CONICET vio los resultados de las comisiones asesoras, no entraba nadie de ninguna provincia, estaban todos en la misma porque eran los que tenían mejores antecedentes. Entonces lo que se hizo fue respetar un 70% del orden, hasta el 70% del orden de mérito de la comisión asesora, y luego empezar a intercalar gente que venía de alguna provincia en un área geográfica y área de vacancia en cuanto a la disciplina. Y eso hizo que el orden de mérito que las comisiones asesoras mandaron fuera de alguna forma alterado, pero respetando este criterio. Hubo un error de comunicación ahí porque
Hay que reconocer que con esa institución que tiene mucha historia, el directorio considera que es su atribución, cosa que lo es, pero esto no implica que no dé a conocer con antelación cuáles son los criterios. Digamos, este criterio de, bueno, nosotros sabemos que lo hacemos y este es el resultado, hoy por hoy no es válido. Con lo cual, estos criterios se hicieron públicos a posteriori, después que la gente protestó. Nosotros mantenemos esta idea. Lo que vamos a hacer de acá en más es establecer claramente que hay dos componentes, uno es el componente académico y otro el componente de pertinencia, de dónde va a trabajar y en qué esa persona, tratando de corregir esta asimetría federal que hay. Porque si no, que pasa también que no tenemos, no podemos apoyar a las pymes en las provincias porque no hay investigadores que las asesoren, están todos acá, digamos, esto es un problema serio. Es más, estamos ofreciendo a aquel que quiera hacer una migración interna, le pagamos, así como repatriamos, estamos ofreciendo para que vaya a la universidad de reciente creación o a zonas de vacancia, digamos, que se mude, incluso decimos, bueno, quiere decir 6 meses y volver para acá, ir formando un grupo. Estamos dando todas las facilidades para que se desconcentre la alta cantidad de recursos humanos que tenemos en la capital.